¿Cómo están, queridos amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo debe detectar los problemas de mordida un padre de familia en sus niños pequeños y cuándo debe visitar al ortodoncista. ¿Qué son los problemas de mordida? Los problemas de mordida, también conocidos como maloclusiones, ocurren cuando los dientes superiores e inferiores están desalineados dentro de los maxilares y también se presentan alteraciones desde leves a graves en la oclusión dental. Esto puede afectar la forma en que el niño muerde, mastica, habla e incluso su apariencia facial. ¿Cómo detectar problemas de mordida en niños pequeños? Es importante prestar atención a los siguientes signos que pueden indicar un problema de mordida en su hijo. La dificultad para masticar o morder. Si su hijo tiene problemas para masticar alimentos, podría ser una señal de que sus dientes no encajan correctamente. Los dientes apiñados o torcidos. Los dientes que están apiñados o torcidos pueden ser un signo de que no hay suficiente espacio en los maxilares y que los dientes no están erupcionando correctamente. La mordida cruzada. Ocurre cuando los dientes superiores muerden por dentro de los dientes inferiores. Sobremordida se produce cuando los dientes superiores cubren demasiado los dientes inferiores. Respiración bucal. Si su hijo respira habitualmente por la boca en lugar de por la nariz, puede ser un signo de que tendrá problemas de mordida por una alteración en el correcto desarrollo del maxilar. Chasquido o dolor en la mandíbula. Estos síntomas pueden indicar un problema de la articulación temporomandibular, la ATM, que puede estar relacionado con una mala mordida. La pérdida temprana o tardía de dientes de leche. La pérdida temprana o tardía de los dientes de leche puede afectar el espacio disponible para los dientes permanentes y provocar problemas de mordida. ¿Cuándo es el momento adecuado para visitar a un ortodoncista? Se recomienda que los niños tengan su primera evaluación ortodóntica a más tardar entre los 6 a 7 años de edad. A esta edad la mayoría de los niños ya tienen algunos dientes permanentes y el ortodoncista puede evaluar el desarrollo de sus mandíbulas y dientes para detectar problemas de mordida de manera temprana. ¿Por qué es tan importante la detección temprana? La detección temprana de problemas de mordida permite iniciar el tratamiento en el momento más oportuno, lo que puede ser más efectivo y menos invasivo que si se espera hasta la adolescencia. Además, corregir los problemas de mordida a una edad temprana puede prevenir complicaciones a largo plazo, como por ejemplo problemas de salud bucal. Los dientes apiñados o torcidos son más difíciles de limpiar, lo que aumenta el riesgo de caries y enfermedad de las encías. Problemas de masticación y digestión. Una mala mordida puede dificultar la masticación de los alimentos, lo que puede afectar la digestión y la nutrición de su pequeño. Problemas del habla. Algunos problemas de mordida pueden afectar la forma en que se pronuncian ciertos sonidos. Problemas estéticos. Una sonrisa desalineada puede afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. ¿Qué se debe esperar en la primera visita al ortodoncista? En la primera visita al ortodoncista examinará los dientes y mandíbulas de su hijo. Hará una orden radiológica para tomar radiografías y fotografías y luego se va a realizar un diagnóstico. Si se detecta un problema de mordida, la ortodoncista le explicará las opciones de tratamientos disponibles y le recomendará el mejor plan para su hijo. En conclusión, es fundamental prestar atención a los signos de problemas de mordida en los niños pequeños y visitar a un ortodoncista a la edad recomendada. La detección temprana y el tratamiento oportuno pueden prevenir complicaciones a largo plazo y asegurar una sonrisa saludable y funcional para su hijo. Yo soy la doctora Bianca Fabiola Zambrana Barrancos, soy cirujano dentista, ortodoncista y odontopediatra.
Para cualquier consulta se pueden comunicar al 760-46-276. Me despido de todos ustedes, será hasta una próxima oportunidad.